Hola jóvenes, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que son los CRUDs. Recuerden que los CRUDs significa toda funcionalidad de crear, leer, actualizar y borrar registros en alguna tabla. Y obviamente cuando nosotros estamos utilizando Laravel, pues bueno, vamos a tomar en consideración que su esquema de desarrollo es basado en un ambiente MVC. Por lo tanto, nosotros debemos considerar tanto los modelos, las vistas y los controles. Entonces en este caso vamos a empezar a trabajar con los controles que me van a ayudar a controlar todos los mecanismos de los CRUDs. En este caso nos vamos a seguir apoyando del comando php artisan make controller. Y recuerden ustedes que aquí el nombre de los controles nosotros le vamos a colocar el nombrecito controller al final, pero vamos a agregar este parámetro que se llama --resource. Esta sección nos va a permitir generar toda una estructura básica para que este control tenga el manejo completamente de un CRUD. Vamos a ver nosotros que esta funcionalidad ahorita poco a poco iremos detallando en lo que consiste. Entonces nos ubicamos en nuestra consola, en nuestro directorio de publicación. Recuerden siempre estar sobre el directorio de publicación de sus proyectos para que nosotros podamos utilizar el comando artisan, y entonces mandamos a ejecutar el comando. Con esto vamos a crear un control, pero con las funciones básicas para poder crear un CRUD. Vamos a ver nosotros que después de darle enter ya se ejecutó. Vamos a nuestro proyecto. Recuerden que estamos trabajando bajo el demo Laravel, y nos vamos nosotros a la carpeta app y después nos vamos a la http. Ahí se encuentra la carpeta controllers. Vean que aquí ya se encuentran los controles que ya habíamos creado uno previamente, y aquí ya nos acaba de crear el de países, que es el que voy a empezar a trabajar el día de hoy. Y vean, aquí ya me genera toda la estructura del control, pero me agrega todos estos métodos por default. Estos métodos son los que realmente me van a dar la funcionalidad del CRUD y que son ya estandarización. Nosotros solamente hay que utilizarlos y vamos a mandarlos llamar obviamente desde nuestro archivo web de las rutas, pero con un comando especial. Ahorita lo vamos a ver. Voy ahorita en este momento a crear de una vez todos mis controles bajo la misma estructura en mi consola. Recordarán ustedes que yo ahorita en este modelo que estoy realizando tengo 15 tablas, de las cuales pues obviamente me permiten manejar todo lo que es un punto de venta. Obviamente este ejemplo que estoy haciendo y detallando pues realmente está muy básico, en el sentido de que es genérico, no aplica especialmente para algún punto de venta en especial, de algún giro en específico, pero lo pueden usar ustedes como base para poderle personalizar a lo que estén haciendo en sus proyectos. Entonces aquí es muy importante que ustedes también el estar creando los controllers pues consideren estos componentes dependiendo de las tablas que tengan. Recuerden que toda tabla, toda debe de contar con un controller. Entonces por eso lo estoy haciendo yo desde este momento en base a la base de datos que yo había presentado con ustedes en videos anteriores. Ahora, a diferencia de las migraciones y los modelos, igual el que yo genere control no significa que en el orden que yo los ejecute o los cree tiene algo que ver, ¿no? Recuerden que el único componente que sí importa la forma y el momento en que es creado son las migraciones. Entonces aquí no hay ningún problema si yo empiezo desde detalles y termino con países, no hay ningún problema. Solo para seguir un orden estoy creándolos uno por uno. Y en el orden que las migraciones las estuve creando, pero en realidad el orden aquí no importa mucho. Pero bueno, ahí está. He creado yo en este momento ya esos 15 controllers. Si yo me voy a mi carpeta de controles, vean, ahí se encuentran, y todos estos controllers en automático tienen la estructura de un resource, que son los métodos que acabamos de ver, que tiene el método index, el create, el update, el store. Todos estos ahorita los vamos a ir dando funcionalidad para que ustedes vean en qué consiste cada uno de ellos. Aquí recuerden que el archivo de configuración tenemos la conexión a la base. Bueno, como paso 2 ahora lo que vamos a crear es precisamente una carpeta por cada tabla que nosotros tenemos adentro de las vistas, que en este caso recuerden que está en la carpeta resource y views. Y ahí vamos a crear una serie de archivos, que en este caso son estos 4, que me van a permitir realizar precisamente el CRUD sobre cada una de las tablas. ¿Qué quiere decir? Que voy a crear n cantidad de carpetas dependiendo de cuántas tablas tenemos.
Entonces aquí me voy a la carpeta Resource, me voy a la carpeta Views, y encima de la carpeta Views lo que voy a hacer es crear un nuevo folder o nueva carpeta, y en este caso el nombre debe de coincidir con el nombre de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta carpeta vamos nosotros a guardar todos los archivos que me permitan gestionar el CRUD de esa tabla en específico. Vamos a empezar creando un nuevo archivo. Vean que que se va a llamar index.blade.php. Recuerden ustedes que debe de estar adentro de la carpeta países. Esto es muy importante para que esté ahí, estos 4 archivos estén en la misma carpetita. Ahora vamos a crear el archivo create.blade.php igual sobre la carpeta de países. Ahí están, me aseguro que esté en la carpeta, le doy guardar. Siguiente archivo, el de read. El nombre de los archivos realmente no es tan importante, mas sin embargo yo trato de contar con una nomenclatura apta o más bien asociada al mecanismo que va a generar. Ustedes le pueden cambiar y ponerle el nombre que quieran, nada más eso sí tengan en consideración cómo lo llaman para que cuando lo mandemos llamar pues tenga ese nombre. Y listo, ahí está. Como pueden ver, tengo 4 archivos dentro de la carpeta países. Esto es muy importante porque a final de cuentas ahí yo ya voy a especificar que en esos 4 archivos vamos nosotros a gestionar todo el CRUD. Ahora, así como hice esto, voy a hacer los 14 carpetas adicionales. Yo no lo voy a hacer desde Sublime, lo voy a hacer un poco más fácil. Me voy a ir a mi carpeta de publicación y vean, ahí se encuentran mis views, la carpeta países, que es la que acabo de hacer, y yo voy a hacer esto, voy a copiar y voy a pegar en esta misma carpeta esa carpeta. Ahí están. Lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre. Por ejemplo, ahorita me sigue con entidades, luego municipios. Entonces voy a pegar y voy a colocarle el nombre de entidades. Le doy continuar. Y ahí está. Y ya me copió. Y así voy a hacerlo con todas las carpetas. Más bien con todas las tablas que yo tengo. Municipios también. Ya llevo 3. Luego sigue tipos _usuario. Aquí traten de que estas carpetas tengan el mismo nombre de las tablas también para que tengamos un orden. Esto es muy importante porque luego ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero cuando están trabajando ya de manera general con su proyecto es más explícito nosotros que tengamos el nombre de las carpetas asociadas con las tablas, porque eso me va a ayudar muchísimo a no perder de vista en dónde me encuentro, con qué código estoy trabajando. ¿Qué es lo que estoy logrando con este mecanismo? Pues bueno, es que estoy creando carpetas por cada tabla, y ya como yo la había copiado y ya tenía los 4 archivos de el index, el create, el read y el update y el edit, ya todos los archivos, todas las carpetas pues van a tener esos 4 archivos. Aquí ustedes pueden usar el mecanismo que gusten para poder generar estas carpetas. Entonces, eso sí, nada más recuerden que es una carpeta con sus 4 archivos por cada tabla que tengan ustedes en su base de datos. Si se dan cuenta, ahorita todos estos desarrollos con el ambiente MVC pues ya empieza a ser un poquito más extenso que lo que habitualmente ustedes tenían o desarrollaban en alguna situación de algún modelo de diseño en sus proyectos. Esa es la ventaja de trabajar con un framework, que me permite estar acomodando mi código de tal forma de que esté súper separado los controles, las vistas y sobre todo los modelos. Eso es algo que todo framework tiene como característica principal. Vean, en este momento ya terminé de copiar todas mis tablas, pero aquí he terminado de crear todas mis carpetas haciendo referencia a cada tabla. Y pues bueno, ahí están mis 15 carpetitas aquí. Y cada una de ellas, si yo entrara, pues tiene sus 4 archivos. Y vean, acá en mi proyecto igual se crean las carpetas, y cada carpeta, si yo la abro, pues tiene sus correspondientes 4 archivos cada carpeta. Entonces, ahorita poco a poco vamos a ir agregándoles código y funcionalidad para que ustedes vean qué corresponden cada uno de estos archivos, que realmente me van a ayudar a controlar el CRUD directamente de cada tablita. Entonces esto hay que hacerlo por cada tabla que tengan ustedes. Ok, voy a cerrar estos archivos. Conforme los vaya necesitando los voy a ir abriendo. Bien, en este caso
vamos nosotros ahora a crear las rutas. Si se dan cuenta, ya tengo las vistas, pero ahora tengo que mandarlas llamar. Entonces recuerden que mandarlas llamar solamente lo hago utilizando un evento en la URL o algún clic, y para ello nosotros vamos a crear rutas. Las rutas que se crean en el archivo web.php, pues me van a decir que cuando yo en la URL coloque este nombre, por ejemplo países, en automático lo que va a hacer es redirigirme a el control que me va a gestionar precisamente todas las acciones de la tabla países, y así por cada una de las tablas que yo tengo. Entonces vean, lo único que voy a hacer es mis 15 tablas, les voy a hacer sus 15 rutas, pero ahora vean una diferencia que van a encontrar en esta creación de rutas. Vamos nosotros a nuestro archivo que se encuentra en la carpeta roads, en el archivo web, y aquí está, miren, recordarán ustedes la forma de direccionamiento que teníamos anteriormente, pues era utilizando el método get, pero ahora vamos a utilizar el resource, que precisamente el resource no es necesario que yo esté haciendo elemento por ruta en cada una de las acciones, sino que simple y sencillamente al aplicar el resource yo espero la palabrita países en la URL y en automático me va a mandar al controller países. Entonces esto es muy importante que lo hagan, porque el resource me va a permitir asociar cada uno de estos elementos que yo hago referencia en el control a su correspondiente llamado en la URL. Entonces aquí es muy de cuidado hacerlo. Entonces ya que tengo mis rutas, ahorita vamos a verlas funcionando, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahora sí, dentro de cada uno de esos controles nosotros vamos a generar precisamente los mecanismos de consulta a la base. Pero para ello nosotros vamos a poder apoyarnos de la documentación del Laravel, que yo les sugiero que la visiten, le den una leída por lo menos rápida de lo que significa, y vamos a ver nosotros que Laravel nos ofrece un motor de ejecución de consultas a bases de datos utilizando lo que es el Loquet ORM, que bueno, el ORM pues es el Object Relation Mapping, que es cuando nosotros hacemos un mapeo relacional bajo objetos, pero en estos objetos realmente lo que estamos haciendo es el llamado directo a las tablas a través de los modelos. Esto es muy importante, porque si ustedes recuerdan, en los ejercicios anteriores creamos modelos haciendo referencia a mi base de datos, pero no es la única forma de acceder a la información, sino que también podemos nosotros hacer el Query Builder. Este me va a permitir generar consultas muy personalizables, y realmente que ustedes poco a poco iremos viendo ejercicios a lo largo de este curso, pero realmente no es tan necesario hacer lo que habitualmente hacíamos con los comandos DDLs o DMLs más bien dentro de un proyecto. Aquí por ejemplo vean, esta es la estructura que tendrán básicamente nuestras consultas, y pues nada que ver con lo que era una ejecución de un SQL normal. Entonces aquí vamos a usar estas herramientas que cuenta por default Laravel para poder hacer la consulta. Vean por ejemplo, en el caso de utilizar ORM, vamos nosotros a ver que las consultas se estructuran de tal forma que es un poco más descriptivo, y ni siquiera nosotros construimos SQLs directos. Entonces aquí recuerden ustedes que en el archivito web que acabamos de crear, el resource me va a permitir ir a métodos específicos, depende de la URL o el comportamiento de la URL que nosotros tenemos. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es editar el archivito países controller para poder nosotros saber toda la funcionalidad que tiene este control. Bueno, en este caso, cada uno de esos controles, lo primero que tenemos que hacer es incluir el modelo en cada uno de sus correspondientes controles. Por ejemplo, si ahorita estoy usando el controller de países, pues entonces lo que tengo que hacer es incluir el modelo países. Entonces vamos nosotros a los app, http, nos vamos a aquí está países controller, y en automático lo primero que tengo que hacer acá en la parte de la cabecera donde están los views, voy a incluir, aquí está, el modelo de países. Esa es la que por default primero debemos de incluir. ¿Cuántos podemos incluir? Los que nosotros necesitemos. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cada uno de los métodos. ¿Qué hace la función index? Yo ahorita voy a copiar todo este código, voy a ir explicando poco a poco. Y vean, el método index se va a mandar llamar cuando nosotros queremos ver la lista completa de todos los países. En este caso, pues obviamente vamos a ver que existen ciertas formas de hacer una consulta. Vean,
Esto es lo que les decía del ORM. Aquí yo casi estoy diciéndole que usando el modelo países y con el método all estoy haciendo una consulta select asterisco from países. Es lo que está diciendo ahí. Otro ejemplo puede ser cuando yo puedo decir con una cláusula que se llama order by, puedo decir que todo esto que está mencionado significa select asterisco from países order by ID. Entonces aquí el SQL realmente lo transformamos. Aquí vean, por ejemplo, ahora el order by cambió por nombre, y por ejemplo cuando yo le quiero agregar una cláusula where, vean, vamos a hacer esto. Todos estos dos renglones significa un select asterisco from países where status es igual con 1, y aquí en este momento yo pudiese cambiar la condicional con un menor que, mayor que, un menor igual o un mayor igual, con lo que nosotros queramos. Aquí podemos especificar la consulta y además podemos agregarle un order by. Vean otro ejemplo, para traernos la consulta de países. Ahora vean, por ejemplo, si yo ahí en la condicional where ya no le pongo el signo, significaría con un status igual a un 1, y en este caso el ordenamiento puede ser descendente o ascendente. Por ahí vamos a ver otros ejemplos de ascendente. Y aquí esta condicionante, vean, sin necesidad de colocarle el signo, si yo en automático no le dejo signo y solo dejo el campo con un valor, en automático sabe que es el igual. Entonces aquí vamos a comentarlo. Otro ejemplo de hacer consultas es cuando yo agrego dos where. Recordarán ustedes que cuando ustedes hacen una consulta de un AND, entonces de aquí puedo decir que es un select asterisco from países where status es igual a 1, AND clave es igual a MX, y en este caso un order by nombre de forma ascendente. Entonces aquí vean, ya estoy utilizando yo un AND, que es agregar dos wheres a diferentes campos. Pero si yo quisiera, en vez de un AND, utilizar un OR, lo podemos hacer con uno como este. Vean, aquí ya yo veo, si tengo un where el status es igual a 1, y aquí tengo un OR, clave es igual a MX. Entonces vean que tenemos esa versatilidad en estar utilizando estos modelos ORM, donde nosotros hacemos uso directamente del modelo para hacer consultas. Yo el que voy a estar usando de aquí en adelante va a ser este, donde le voy a decir que es un select asterisco from países where status es igual a 1, y los voy a ordenar por nombre. Este es el que más voy a estar utilizando. En los siguientes métodos index se van a dar cuenta que es el que utilizo. Ahora, después de tener la consulta que está en esa variable, voy a mandar a abrir la plantilla index que se encuentra en la carpeta países, y le voy a mandar como parámetro esta consulta, todos los registros de todos los países. Esto es realmente lo que va a hacer el index, visualizar la consulta que yo le estoy mandando, y básicamente es todo lo que va a hacer el archivito el método de index dentro de, ahí está, aquí es donde lo vamos a mandar llamar. Es el método create. Este es el que me va a permitir, en asociación con otro método, crear registros. Para empezar, lo único que va a hacer el método o la función create es abrir el formulario. Para ello, nosotros simple y sencillamente vamos a abrir la vista create de la carpeta países. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países todavía en este momento en la tabla. Ahora, todo ese formulario va a haber elementos para que yo capture, y de alguna manera los tiene que atrapar este control y guardar en la base. Lo vamos a hacer en el comando store. Entonces el método create me muestra el formulario, y el método store lo que hace es hacer el guardado. Vean que aquí utilizamos un request para atrapar todos los elementos que me manda el formulario, lo almaceno en esta variable datos, y aquí básicamente estoy haciendo un insert. Aquí usando el método create, lo que estamos haciendo es un insert directamente asociado de campos con valores en las tablas. Aquí por eso es muy importante que nuestro modelo ya esté bien definido desde antes. Si yo en el modelo no lo tengo bien definido y asociado a los campos, entonces no va a funcionar. Entonces aquí vean muy bien los videos que tengo para que ustedes no tengan problema alguno, y vean en este caso el método index se va a regresar después de que se haga el almacenado. En el método show lo único que vamos a hacer es dar y visualizar en una paginita el detalle de un registro en particular, que en este caso lo único que hacemos es buscar con el ID lo que nosotros queremos ver de detalle en un registro en particular usando el método found,
y en este caso aquí es como si yo estuviera haciendo un select asterisco from países where ID sea igual a lo que mande de parámetro, y aquí vamos a mandar llamar la vista read para mostrar la información de esa consulta. Solamente es de un registro, entonces aquí va a ser una sola consulta. Y en el caso de edit va a ser muy similar a lo que teníamos nosotros en el create, pero en este caso lo que vamos a hacer es sí abrir un formulario, que en este caso va a ser el formulario edit, pero en automático lo que vamos a hacer es precargar ese formulario lleno de información del registro para que yo nada más haga la actualización y no nada más tener formularios blancos. Aquí vean, busco el país, lo encuentro por el ID, abro el edit y le mando como variable la consulta de ese registro para rellenar el formulario por default. Ahorita lo vamos a ver funcionar, y cuando yo le dé guardar, el update va a atrapar nuevamente todo el formulario, buscará en una primera instancia el país, y le vamos a hacer aquí no un create sino un update, que vamos a nosotros a decirle, ¿sabes qué? Todos los datos del formulario actualízalos dependiendo del ID en el registro que nosotros estemos viendo utilizando el método update, y eso sería todo. Nuevamente usamos un return redirect para que nos regrese a la lista de todos los países. Eso es lo que quiere decir el redirect. Y por último vamos a ver el método del borrado, que es el delete, que en este caso voy a ver que hay dos opciones: o hacemos borrados físicos o hacemos borrados lógicos, depende de su modelo. Ya saben ustedes que yo en clase les especifiqué bastante que los borrados los hago yo de manera lógica, porque el físico, a menos de que tenga mecanismos de recuperación, respaldos y demás que difícilmente se hacen, entonces yo les sugiero que no hagan esto. Vean, aquí vamos a utilizar el método destroy para que nosotros busquemos el registro que nosotros queremos eliminar y aplicamos el método destroy. En este caso lo que estoy haciendo ahí es, si lo dejo así, estoy haciendo un delete de la tabla y directamente borraremos el registro en específico que queramos. Esto, recuerden aquí, en el caso de las llaves, pues hay que poner en el modelo de que haga un borrado en cascada, porque si no, tendremos problemas, porque si hay un registro que queramos eliminar y este está referenciado, pues no nos va a dejar hacer el delete completamente si es que no tiene un delete on cascade. Pero vuelvo a insistir, eso no es en la práctica lo más recomendable. ¿Qué es lo que es más recomendable? Pues hacer un borrado lógico. Y vean, en este caso yo lo que hago es busco la tabla países y en el status, en este caso de ese elemento que estoy mandando o queriendo eliminar, le pongo un 0 y después hago un save. En vez de un destroy, hago un save y es como si estuviera haciendo un update, y en este caso solo el status es el único valor que estoy cambiando. Y nuevamente después regreso a la tabla de países, que en este caso, a la lista de países, que en este caso recordarán que vamos a traernos todas las consultas donde el estatus sea igual con 1. Entonces todos aquellos que tengan un 0 pues van a desaparecer. Y básicamente sería todo lo que hacemos en el control. Aquí ya tengo otros códigos para las siguientes clases. Ahorita me voy a saltar, me voy a ir a la sección donde ahora vamos a ver la consulta. Vamos a empezar a trabajar con los index, netamente con lo que es la vista de mi tabla de países. En este caso voy a utilizar el index. A un paréntesis rápido. Aquí estoy haciendo la consulta sin utilizar estilos. Ya en el siguiente video que vayamos a ver les voy a agregar los estilos. Ahorita todavía no. Entonces va a abrir este archivo. Vamos nosotros a crear una tabla con todas las columnas de nuestra tabla. Y aquí vean, esto es código Blade, donde nosotros podemos, a través de la consulta que nosotros le mandamos como parámetro, aquí la leemos y hacemos un ciclo para ir leyendo renglón por renglón. Vean, esta es una asociación directa en programación básica de un for each. Y lo único que hago es, voy haciendo renglones mencionando los campos o el valor de los campos de cada registro que nosotros tenemos de esa consulta, mostrando el ID, el nombre, la clave y el estatus, porque son los 4 campos que tiene mi modelo. Vean, si yo regreso al modelo de países, aquí están, van a darse cuenta que son los campos que tiene nombre, clave y estatus. Adicional, recuerden que siempre tiene, aunque no lo colocamos aquí, siempre tiene el ID, que nosotros no es necesario ahorita lo pongamos en los modelos, más sin embargo recuerden que esto es lo que leemos nosotros cuando estamos utilizándolo a través de esta forma.
Entonces la flechita es la que significa que accede hacia algún atributo en particular del registro. Y después tendremos otra columna donde podamos ver los detalles y podamos editar o eliminar. Ahorita el de eliminar lo vamos a ver un poco más adelante, pero en este caso vean, cuando yo quiero editar o ver los detalles en la ruta, ponemos el resource, que en este caso es países. Recuerden que nunca se les olvide que el resource es muy importante aquí, que siempre se llama igual, diagonal, y en lugar de mandarle variables, aquí lo que hago es mandarle el ID. En el caso de la edición, vuelvo a utilizar el mismo resource, vean, no he cambiado el resource, diagonal. La primera variable es el ID que voy a colocar de la consulta, pero también otro, como que si tuviera otra variable, que en este caso es un texto que se llama edit. Tengan mucho cuidado en poner ese edit, porque si no, no lo va a identificar el resource y no me abrirá el formulario para editar. Entonces aquí sí es muy importante cómo lo colocamos nosotros en la construcción de la URL. El de eliminar, vuelvo a insistir, lo dejo un poquito más adelante. Y aquí tengo mi index para regresar al menú. Voy a acceder a la base de datos, que en este caso vamos a ver que estoy usando el usuario usu-prograweb, y la base de datos se llama progra-web. Ahí está, y entra mi base de datos. Aquí en este caso voy a hacer un select a la tabla de países, y vean, en este momento tengo esos 4 países. Entonces aquí es muy importante que nosotros veamos que en la base de datos hay 4 registros, por lo tanto me voy a lo que es mi navegador web. En este caso voy al CRUD países y ahí está. Y ahí están mis 4 elementos. Vean que en el routes solamente tiene países, en automático ya sabe que me va a mandar al list, y entonces por eso entré al método index. Ahí está. En el welcome lo único que hice es poner la ruta a estos CRUDs. Vean, ahí se encuentra. Le puse un link para países, entidades y municipios con su correspondiente resource. Recuerden que estos nombrecitos en el href corresponden a lo que está en el archivito web. Y eso sería todo para hacer la consulta de la tabla. Entonces, vean, ahí se encuentra y corresponde lo que veo yo en la base con lo que veo yo en mi navegador web. ¿Vale? Hasta aquí no debemos de tener problema alguno. Ahora sí, veamos las funcionalidades de detalle, de editar y de eliminar y de crear un nuevo país. Vamos, aquí ya tengo yo código para los siguientes edit. Vamos a hacer la consulta primero. Cuando yo hago consulta a un registro en particular, entonces vamos a utilizar la vista de read. Vean, aquí yo tengo mi código HTML, nada más para agilizar un poco el video y no quede tan extenso. Entonces ahora me voy a mi carpeta países, pero abro ahora el archivo read.blade.php y ahí está. Tengo código HTML donde simple y sencillamente lo único que voy a hacer es ponerle un título, y en este caso voy a hacer las etiquetas H1 y H2 para poder mandar llamar los valores que tiene una variable, que en este caso es país. Y esta variable país, ¿dónde nosotros se la mandamos? Bueno, si ustedes recuerdan en el control, ahí tenemos el método show, que en ese caso hace la búsqueda de un ID de ese país y mando llamar la vista y le mandamos como parámetro ese registro completo. Aquí está la consulta y la mando como parámetro. Entonces esa variable país, aquí está, país, y le ponemos su flechita y accedemos a cualquier campo que tiene la tabla, que en este caso es el variable. Por ejemplo, yo le doy en México y ahí está. Si yo le doy regresar, le doy por ejemplo en Estados Unidos, ahí está. Le doy en detalle de España, en Alemania, y ahí está. Ya está funcionando el método de consulta con read y obviamente usando la función show. Ahora vamos a crear un nuevo. Para ello, pues obviamente necesitamos hacer un formulario, pero antes de que ustedes empiecen a trabajar con formularios, hay que agregar un componente a nuestro proyecto, que también les voy a dejar aquí la documentación para que ustedes la puedan acceder, y si tienen un poquito de tiempo, pues vean a detalle en qué consiste Laravel Collective. Laravel Collective realmente es todo un bloque
que me permite realmente utilizar y potenciar los formularios dentro del Laravel. Hay varias versiones, la más reciente ahorita, si se dan cuenta, ya es la versión 6. Entonces, si ustedes entran a cada una de ellas, van a darse cuenta que en la documentación pues nos da y nos ofrecen bastantes componentes, y la forma de instalarlo es simplemente ejecutando este comando, que yo también aquí ya lo tengo preparado y listo para hacerlo. Y lo único que vamos a hacer es irnos a nuestro directorio de publicación. En este caso, ahí está, le doy pegar a este comando que es Composer Recurrent Laravel Collective HTML, y aquí esperamos un poquito, depende de nuestra conexión a internet, para poder hacer la descarga de estos componentes. ¿Qué es lo que hace este comando de Composer Recurrent? Realmente lo que nos pretende hacer es configurar nuestro proyecto para agregar nuevas dependencias. Recuerden que Composer es un administrador de componentes, entonces todo lo que requiere PHP para poder utilizar el Laravel Collective pues me lo va a agregar. Aquí me salen algunos mensajitos de algunos paquetes que no se han podido instalar o algo así. No hay ningún problema, esto es normal. Muchas veces los proyectos pues dejan de tener soporte y demás, y pues desaparecen de los repos, pero no hay ningún problema, porque en este caso me dice que yo ya pude agregar, vean, en este caso aquí ya está Laravel Collective, más aparte todos los que tenía pendientes ahí de actualizar, que fueron 24 paquetes. Y ustedes ya con esto tendrían asegurado que pueden utilizarlo. Ahora, ¿dónde yo compruebo que ya se agregó el complemento? Bueno, si me voy a mi archivo de composer.json en la carpeta que se encuentra en mi proyecto, pues ahí está, miren, aquí donde están los requerimientos de componentes, ahí se encuentran. Vean que hay muchísimos en este archivo, poco a poco iremos viniendo o agregando nuevos componentes en este archivo, pero ahorita nos interesa que esté el de Laravel Collective. Y pues ya, eso sería todo lo que necesitamos para poder descargar los paquetes necesarios y utilizar el control. Ahora lo que tenemos que hacer, nada más como detalle, si nosotros podemos o queremos una versión especial de este paquete, podemos agregarle estos 2 puntos y al final la versión que queramos. Con eso yo le estoy diciendo que me descargue la versión 5.6 de Laravel Collective, que bueno, en dado caso si ustedes quisieran una versión especial, pues lo pueden hacer de esa forma. Ahora después vamos nosotros a configurar nuestra aplicación para poder utilizar ese complemento. Entonces nos vamos a ir al archivo app que se encuentra en la carpeta de config. Nosotros nos vamos hasta el inicio de nuestro proyecto. Veamos que aquí tenemos la carpetita app. Voy a cerrarla tantito, ahí está. Y en ese mismo nivel se encuentra config, y aquí se encuentra el archivo app.php. Este es el archivo de configuración de nuestro proyecto, que también es de los que más vamos a utilizar. Por aquí vamos a estar llamando algunos componentes para agregarlos. Por ejemplo, en la sección de providers, lo que vamos a hacer es agregar una línea para incluir precisamente el paquete que acabamos de agregar. Entonces aquí yo también ya se lo estoy poniendo. Y vamos a agregar esta línea de código, un collective HTML, para poder hacer uso de este control. Lo pegamos aquí. Ahí están. Listo y agregado. Pero también hay otra sección que se llaman alias. Aquí se encuentran. Y hay que agregar 3 renglones más. Entonces yo aquí voy a darle un poquito de enter. Y agrego las alias para estos 3 componentes. Son de los que acabo de descargar. En este caso va a ser form, HTML y el input. Entonces ahí están. Eso es todo lo que hay que hacer en esta configuración. Guardamos el archivo para que tengamos nosotros estos efectos. Y listo. Ahora sí, en este momento, en lugar de estar incluyendo en cada uno de los archivos los componentes, pues ya están configurados. Estos no van a ser necesarios estar dándole unos use en todos los archivos. Esto es lo que me ayuda por acá. Ok, ya tengo configurado mi complemento para poder utilizarlos. Y acuérdense que cuando nosotros empezamos con Laravel para poder hacer los logs y el framework, permisos de sobreescritura, lo vamos a hacer también ahora con la carpeta caché que se encuentra en la carpeta de Bootstrap. Entonces esto es un paso que también no hay que olvidarlo. Vean, ahí estoy en mi directorio de publicación, ahí se encuentra la carpeta Bootstrap. Entonces vamos a entrar a ella. Voy a colocarle cd bootstrap
Y en este caso, si ustedes le dan ls, se encuentra la carpeta caché, que igual vamos a darle todos los permisos de escritura. Si no lo hacen, les va a salir errores como que no puede acceder a la carpeta caché. Entonces vean, ahí están, ya le cambié los permisos y eso sería todo. Regreso a mi directorio de publicación, ¿sale? Siempre no se les olvide estar en el directorio de publicación. Y esto lo hago con la intención de que después no les aparezca un error. Entonces, ya que terminamos de darle permisos, ahora sí, procedemos a editar el archivito de Create, donde vamos a crear ese formulario. Yo ya tengo aquí precargado mi archivo. No, lo voy a copiar, lo voy a pegar y ahorita explico en cada uno de los componentes que tenemos. Vamos a ver, regreso yo por acá, me voy a mi carpeta Resource, View, Países, Create, ahí está. Vean, es un archivo HTML normal, pero ahora la característica que vamos a ver nosotros es la creación del formulario como tal. Vean, aquí la creación del formulario pues básicamente es utilizando los complementos que acabamos de incluir, que es el del Laravel Collective. Aquí vean, este rengloncito es cuando yo creo el formulario y le doy la URL a donde se va a ir. Básicamente es como si yo estuviera abriendo una etiqueta form y en este caso colocando el action. Entonces aquí van a darse cuenta que todas las etiquetas de form pues son código Blade y que me va a permitir generar ese motor de plantillas para poder utilizar y crear etiquetas. En este caso vean que vamos a seguir usando el mismo route que hemos estado viendo, pero podemos utilizar los labels que van a tener un texto. Ese texto va a estar asociado con en este caso una cajita de texto, es como un file, como un input text. Y en este caso el nombre debe de corresponder al campo que nosotros tenemos en nuestra base de datos, ¿sale? Es muy importante que este primer parámetro sea el nombre. Después viene un parámetro que es el valor por default, que ahorita lo vamos a dejar vacío con un null. Y el siguiente van a ser atributos en características propias del HTML. Ahorita simplemente voy a utilizar el atributo placeholder para que podamos nosotros poner una cajita de texto que tenga por default ese valor. Vamos a poner otra cajita de texto que ahora va a ser la clave. Vean que aquí vuelvo a insistir, el nombre de los componentes en la base de datos debe de corresponder con el nombre que le quedemos aquí. Y por último el del status, que yo ya sé que pudiese ser un tipo number, yo le voy a poner un combo. Vean, así se construye el combo con el select. Y aquí le voy a mandar un array. Ese array tiene dos elementos, el valor de activo o el valor de baja, y en este caso el 1 y activo es lo que va a visualizar el select. Con nosotros podemos ponerle por default al inicio seleccionar si es que no hay nada seleccionado. Ahorita lo van a ver funcionando. Y por último un botón submit que me va a permitir ya dar el envío completo de los datos. Y cerramos el formulario. Recuerden que esto es muy importante, que nosotros lo estemos dejando adentro de un solo formulario, no dejarlo afuera. Pero sobre todo que el nombre de los campos coincida con el nombre que tenemos nosotros en nuestra tablita. Y pues básicamente sería todo. Regresamos por acá a nuestro navegador. Si nosotros vemos en la documentación del Laravel Collective, podrán darse cuenta que no nada más podemos usar los text y los select. Más abajito, vean, aquí están los labels. Cómo mandamos llamar, por ejemplo, los text, area, password, hidden, todos ese tipo de campos aquí se generan, y hay muchos ejemplos de cómo poder hacer. Por ejemplo, los checkbox y los radio button también aquí nos dicen cómo se crean y cómo se hacen. Vienen los de tipo number, los de tipo date, los de tipo file, las listas, que en este caso ya vimos que usé la del select. Entonces aquí se pueden dar cuenta cómo especificar cada uno de ellos. Y por ejemplo puedes hasta generar un rango para que acepte valores numéricos, y la validación ya también no las dé. Por ejemplo, este es de 10 a 20. Y por ejemplo los botones también. Ya las macros es un poquito más avanzado en la utilización de este componente. Bueno, aquí ya más den una leída a esa documentación por si quieren tener más detalles de qué hacer en los formularios. En este caso pues vamos a utilizar lo más básico, pero también lo que es más utilizado. Listo, bueno, vamos a probar que nuestro formulario ya esté. Voy a darle un clic en nuevo país y ahí está.
mi formulario, y después ustedes pudiesen ordenar con una tablita y demás. En este caso vean, ahí está mi input, donde yo puedo poner el nombre de algún país, la clave que yo quiera colocarle, y en el caso del estatus vean, ya me aparece el combo activo o baja, que yo le pongo un activo para saber que el estatus es igual a un 1, y ahí está. Vean, en este caso ya me lo agregó, aquí se encuentra como segundo elemento esto que acabo de agregar con el ID 5. ¿Y por qué me lo puso hasta allá? Porque recuerden ustedes que cuando yo le hice la consulta en el index, que es realmente la consulta como tal, le dije que me trajera todos los estatus igual a 1, pero ordenado por nombre. Si yo le digo o le cambio aquí que me lo traiga ordenado por el ID, le doy guardar, me voy a mi navegador, le doy actualizar y vean, me ordenó por el ID, y obviamente Brasil pasa a ser el último elemento. Entonces voy a regresar por nombre porque a mí me gusta que de manera visual esté el orden alfabético. Ahí está. Y vean, ya en este momento que lo que hicimos, pues acabamos de crear, y lo único que mandamos a hacer es llamar el método create para ver el formulario y store para almacenar los datos leídos desde el formulario, y regresamos a la lista de los países. Eso es lo que se hace en funcionalidad. Ahora, el siguiente elemento a poder hacer es lo de el edit, que el edit es básicamente el mismo formulario que tenemos nosotros en el create, pero tiene dos cambios. Voy a copiar el código y ahorita les digo dónde cambia. Nos vamos nosotros al edit, ahí está, lo pegamos y vean, es exactamente el mismo formulario que hicimos en el create, pero cambian en dos secciones. Primera, en el llamado del encabezado del form. Vamos a ver, yo voy a copiar ahorita el encabezado de form, ahí está, lo voy a copiar, lo voy a pegar para que veamos la diferencia entre uno y otro. Ahorita lo borro y vean, nuevamente abro un nuevo formulario, pero aquí ya le voy a agregar otras secciones. Voy a agregarle el método de envío, que en este caso el método de envío tiene que ser un patch. Cuando yo le mando un método de envío patch, en realidad lo que voy a hacer es hacer un formulario, pero voy a hacer uso en el resource de otro método que se llama el del update. Y en este caso vean que también la URL voy a usar el mismo resource, pero le voy a concatenar el ID, porque recuerden que aquí es la edición sobre un campo en específico, entonces hay que hacer la búsqueda por ID de ese elemento. Ese es el primer cambio, el llamado del file. Y el segundo cambio que nosotros vemos es, por ejemplo, en cada uno de los elementos del formulario, por ejemplo el text, que en este caso lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí enseguida de este. Ahí está. Vean, es el mismo text con el mismo nombre, obviamente haciendo referencia al campo nombre. Pero vean, en el edit lo que vamos a hacer es, antes poníamos un null porque en la segunda parte es que estaba vacío. Ahora vamos a precargar ese elemento con el ID que nosotros estamos mandando. Ahora recuerden ustedes que en el control, como aquí estoy usando el edit y mandarlo como parámetro, vamos a abrir esta vista edit, pero haciendo una preconsulta del país, depende del ID que nosotros queramos editar. En este caso ahí está en esta variable esa consulta, y ese es el nombre, ese es el registro que vamos a precargar en el formulario. Entonces aquí está, con vamos a poner, en vez de un null le ponemos el nombre por default, y así con todos los campos que tenemos nosotros en este form. Por ejemplo, este ya lo voy a quitar, este es el que teníamos en el edit, en el create, y vean, ustedes pueden ver, por ejemplo, también en la sección de la clave, ya le cargamos la clave por default, y en el status igual tenemos nosotros por aquí, a pesar de que es un select, que es un combo, que yo le estoy mandando nuevamente en las dos opciones del combo, por default le estoy diciendo que me deje preseleccionado el status que ya tiene en la base de datos. Ahorita lo vamos a ver funcionar, pero también me da la opción de poder seguir poniendo el combo. Vamos a ver, nuevamente al final mandamos el submit, pero el submit ahora lo hace con el método patch. ¿Para qué? Para que el método patch se vaya al update y no al create. Eso es algo muy importante, y vean que aquí no hacemos el create, sino actualizamos los datos del formulario como tal. Vamos a verlo funcionar. Por ejemplo, nuevamente a este registro que acabamos de crear le doy ahora en editar. Ya me aparece el formulario, pero ya me precarga con los datos. Entonces aquí yo nada más hago la edición que necesite.
en BR. Vean, por ejemplo, en el caso de status ya por default está seleccionado activo, pero me da la opción de poner lo demás. Ahorita no lo cambio porque si no desaparece de la lista, y ahí está. Hizo los cambios correspondientes. Me voy yo a la base de datos y vean, algo curioso que va a pasar por acá. Listo. Tengo yo los cambios aplicados. Y vean, ¿se acuerdan que ustedes teníamos estos dos comandos, dos campos, que es el create y el update? En automático Laravel ya me hace estos registros para poder tener un control de cuándo se crean y cuándo se actualizan los registros como tales. Entonces estos elementos lo da porque nosotros cuando hicimos nuestro modelo de base de datos, el timestamp era una función que me agrega esos dos campos. Y vean, si yo sigo cambiando estos valores no hay ningún problema. Y ese registro de update se cambia. Entonces vean, ahorita ya le doy un cambio, ya volvió a regresarme los valores. Y si yo le cambio a un baja, vean, ya me desapareció de la lista esto. ¿Por qué? Porque en la base de datos el status obviamente ya me lo cambió a un 0. Entonces aquí es muy importante que ustedes hagan ese tipo de bajas lógicas para que no se borren los registros. Si yo acá en este momento veo y especifico que el status es igual a un 1 con todo lo que consulte, pues obviamente esos que están en 0 ya no aparecerían. Y eso es algo que hacemos nosotros después en el destroy. Ahora vean, si yo lo quisiera regresar, pues muy sencillo, me voy por acá a mi base de datos y con un simple comando puedo regresar el status a un 1 para poder recuperar el registro y se pueda visualizar. Vean, ahí están, ya lo podemos regresar. Eso es algo muy importante porque así la información nunca se pierde. Y cuando yo le doy un clic en eliminar, pues obviamente en este caso o hago el destroy o hacemos el simple y sencillamente borrado lógico. En este caso el destroy me va a hacer uso del borrado físico, borrado lógico, depende como yo lo quiera programar. Que vuelvo a insistir, yo prefiero que sea borrados lógicos cuando oprime ese botón. Ahora me voy a la sección y lo único que vamos a hacer para eliminar es en el list. A propósito yo lo había dejado así sin el formulario porque si no me hubiera marcado un error antes de crear y colocar el componente del form del Laravel Collective. Entonces aquí yo lo que hago es me voy al index y este link, en lugar de hacer un link le voy a poner un botoncito, donde ese botoncito me va a mandar llamar un método en especial como si fuera un formulario pequeñito, donde vamos a utilizar el submit de enviar. Pero vean, aquí en este caso voy a usar el mismo resource, pero el método de envío va a ser el método delete, no el patch, por ejemplo, para hacer la edición. Pero el delete en automático me va a mandar al método destroy, mandándole yo el ID que quiero destruir, que en este caso pues aquí está en este elemento, método destroy. Va a atrapar el ID que nosotros queramos, y ya sea que sean borrados físicos o borrados lógicos, pues nosotros podemos hacer cualquier funcionalidad. Vean que en el caso de hacer cualquiera de eso me va a regresar directamente a mi lista de... Ahí está, vean, aquí ya me cambió por un botoncito. Si yo quiero eliminar vean, lo desaparece y me lo vuelve a dejar en la misma lista. Y en la base de datos nuevamente lo único que hizo fue cambiar el status a un 0. Ahí está, lo puedo regresar desde la base de datos para recuperar el valor. Y listo. Esa es básicamente la funcionalidad de un CRUD completo dentro de la base. Voy a ver qué es lo que pasa si yo le doy un borrado físico para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Aquí lo que voy a hacer es dejar como comentario el status igual con un 0, y lo que hago es buscar el país y darle el método destroy. Vean que esto sí me va a hacer un delete completamente. Entonces aquí actualizo, vean, voy a eliminar el registro, yo le doy eliminar y listo, lo borro. Pero si me voy a la base de datos y le doy yo un select, aunque yo actualice todo a un 1, el registro desapareció y ya no lo puedo obtener a menos de que use mecanismos de rollback y todo eso en las bases de datos, si es que me lo permite el gestor de base de datos. Si no, pues ya se perderían los registros. Aquí, como todavía no tengo referencia en esta tabla porque la dejé inclusive a propósito fuera de cualquier relación, no tuve problemas. Pero si ya tuviéramos nosotros por ahí
una relación de muchos a muchos. Si no le pongo el cascade me marcaría en error. Vean, volví a regresar el registro, pero ahora ya la ID ya me lo puso con un 6, porque recuerden que estoy utilizando un método, perdón, un tipo de dato auto increment. Y pues entonces aquí ya vuelvo a recuperar el registro, pero ya la ID es otro. Entonces aquí sí tengan mucho cuidado nada más al momento de estar haciendo la decisión de o hacer borrados físicos o hacer borrados lógicos, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Y aunque nosotros digamos que el delete on cascade es muy bueno, pues hay que tener en consideración que los históricos, pues si no tenemos un buen sistema de recuperación y que garanticemos que los registros no se borran, entonces yo quiero evitar ese tipo de errores y mejor dejar borrados lógicos en vez de físicos. Por eso siempre lo recomiendo de esa forma. Y pues básicamente sería todo lo que hacemos en los CRUDs. En videos un poquito más adelante veremos hacer con llaves foráneas.